El encuentro no completa, sino que abre, inquieta y rompe certezas. Rompe con la predicción, con el ya sabía, con el te comprendo, con la ilusión que tenemos de resolver problemas. Todo ello me lleva a pensar que el concepto de campo limita y puede ser reemplazado hoy por el de escenas que se constituyen en un presente y por efecto de presencias e influencias múltiples. Venir hoy a decir que el de campo me parece que limita es bastante atrevido, pero no importa. Y el tercer concepto al cual quiero revisitar es el de superposición. Los Barangé consiguieron que el campo de la situación analítica tiene por lo menos dos estructuraciones superpuestas: la estructura bipersonal terapéutica de base y las estructuras cambiantes tri- o multipersonales. Algo percibieron, pero no marcaron con claridad la diferencia entre lo bi, lo y lo múltiple. También uso el concepto yo de superposición, pero las palabras son las mismas, pero el contexto teórico es diferente. Pero para diferenciar dos lógicas heterólogas, a las que llamo la del uno, aparato psíquico singular del que dan cuenta los Barangé, y del dos, relación entre dos o más sujetos que requieren herramientas propias. Para la lógica del uno, caben diferentes maneras de pensar la castración, el equipo, la transferencia, el inconsciente, los términos que nos hacen psicoanalistas, desde el marco referencial que cada uno prefiera. Para la lógica del 2, ya la noción de campo resulta encerrante y debe ser reemplazada por el de escenas que dependen de quienes las crean. Están regidas por el principio de incertidumbre y por el ir haciendo con lo ajeno que siempre nos accede. Y si bien no hablamos de lo mismo con los Barangé, puedo pensar que tuvieron en su momento la necesidad de diferenciar campos, cosa que me parece que puedo deducir, por ejemplo, de la frase en la que dicen que, no sé ellos, la ambigüedad de la situación analítica no se reduce nunca a estas dos estructuraciones. ¿Sí? Algo venía perfilándose. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿cómo conseguir un vínculo analítico en el que se superpongan referentes identificatorios, transferenciales, etc., y un vínculo que se construye en cada encuentro, impredecible, en el cual lo importante es poder pensar y hacer entre dos? El vínculo analítico ya no es solo el que construimos como proyecciones de nuestro mundo interno, sino el que se impone, nos excede y desaloja de cualquier seguridad y requiere no solo interpretaciones, sino otras herramientas clínicas teóricas a las cuales yo llamo intervenciones. Hace ya muchos años, con Wendell, a raíz de una crisis institucional, concebimos, hace mucho de eso, que analistas y analizados viven en dos mundos superpuestos, cuando nos dimos cuenta que la crisis entró en nuestros consultorios. Si bien aún no tenemos herramientas útiles, no teníamos herramientas útiles para hacer con lo que inundaba la sesión, algo nos llegó a plantear que nuestros marcos teóricos tambaleaban. Aquello fue novedad en su momento y produjo nuevos interrogantes. En la medida en que desde muy joven trabajé con grupos, yo con vínculos y por supuesto con la formación tradicional, que se cree una escena especial cuando hay más de dos sujetos, no me ha llamado la atención, pero sin embargo me ha exigido buscar instrumentos adecuados. Los Barangé también fueron parte de aquellos primeros grupos que ulteriormente llevaron a crear una asociación de grupos. En síntesis, mi recorrido pasó por lo que proponen los Barangé. Luego me pareció que faltaba algo, privilegié escuchar lo ajeno
el ir conociendo a otros, y así me di cuenta que se van creando escenas no transferibles que descolocan, incrementan las diferencias, lo que hace a la riqueza de cada encuentro. Ello tiene consecuencias clínicas. En un caso, la historia de los analizados permitirá entender. En el otro caso, la historia impide escuchar lo que se produce en el encuentro. En un caso, la predicción anula la curiosidad. En otro caso, lo sorpresivo lo descoloca. Lo singular de cada escena suele perder su riqueza cuando se lo generaliza. Esto se dice que es igual o parecido a, ese elude lo singular. No cabe duda que en su momento la noción de campo, contratransferencia, etc., parecía revolucionario, pero ya hoy tiene su lugar en los vocabularios chi, perdiendo su efecto sorpresa y pasando a ser una herramienta más a la que podemos incluir. Resumiendo, propongo desplazar la noción de campo y fantasía común y hacerla convivir con las de escenas sorpresivas que dependen del presente y son inciertas. Se trata de un hacer con lo múltiple que incrementa las diferencias y la curiosidad por lo ajeno. En un caso, el campo aloja lo bipersonal, la idea de tres participantes fantasiados, un trío, con uno de sus integrantes ausentes en cuerpo y presentes en vivencia. Y en el otro caso se trata de dos sujetos o más que tienden a anular lo ajeno, lo diferente. Antes de terminar, los invito a pensar en una frase de los Barangé de alta complejidad y posible apertura. Dicen: si el paciente vivenciara a su analista tal como es, suprimiría el fenómeno transferencial, lo que es evidentemente inconcebible, y suprimiría por lo mismo toda posibilidad de análisis. Primero, ¿será posible conocer al otro tal como es? Este planteo identitario es además imposible, desde mí. Lo reformularía diciendo: ¿qué harían nuestros queridos amigos con el Google, con la extimidad, con los celulares, con el Skype? ¿Por dónde pasa el conocer? Ir conociendo. Muchísimas gracias, Anil Puyé. Vamos a dar unos minutitos que se está conectando Beatriz de la tarde. Hola Beatriz, a ver si tenemos audio con vos. A ver, hola Beatriz. Hola, Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿me escucha? Hola. Es un gusto estar y les agradezco muchísimo la invitación y el poder, extraño un poco poder estar físicamente allí. Ya he visto muchas caras conocidas, bueno, está Roosevelt, está Janine y Maruco y bueno, y muchos amigos queridos de mucho tiempo. Sí, es como que las presentaciones de Roosevelt y Janine nos traen una doble perspectiva, me parece. Yo quería referirme a en qué sentido fue la teoría del campo inspiradora para mí. Y en realidad fue inspiradora en tres aspectos. El primero fue esto que dice Janine. El primero fue la importancia de lo fenomenológico en la consideración de nuestra práctica. Después de una formación en la cual había visto distintos autores desde el punto de vista teórico,
el enfoque del campo me llevó a la situación analítica y la idea de identificación proyectiva cruzal, contraidentificación, ese enfoque único me llevó a pensar, más allá de esas teorías, en qué consistía el encuentro analítico, qué era lo más significativo. Y bueno, y ahí comencé a pensar en que había ciertos momentos del encuentro analítico que eran especialmente significativos y bastante únicos en el psicoanálisis. Y recuerdo que escribí un trabajo que lo presenté en el Congreso de Ámsterdam, en el cual Manet presentó su trabajo sobre la mente del analista. Y bueno, ahí vi, o por lo menos encontré que había ciertas críticas de esos momentos significativos del análisis que tenían que ver con su carácter figurativo, el intenso intrincamiento que se daba entre experiencias del analista y el modo de funcionamiento transmodal de la mente del analista. Cómo podía la mente analista entender distintas dimensiones de la comunicación analítica y de la misma manera a veces que en el vínculo temprano registros sensoriales subsimbólicos podían de alguna manera conectarse con la imagen y la palabra. Entonces creo que hay ciertos momentos significativos, creo que esto que nos relató Casanova, creo que realmente es como una neoformación del campo, que puede ser entendida desde distintas teorías, pero habla de algo de una comunicación en el cual se dan registros corporales, verbales, se actúa el analista, actúa el paciente, y tiene un poder evocativo muy grande. Y también hay una elaboración posterior. O sea que son una información que tiene un carácter dinámico y dialéctico muy grande y que tienen su impacto en el proceso, en la historia del vínculo, con el analista, en la historia de los vínculos del cliente. Ese fue como un primer más que bueno, va a desarrollar el contacto con el pensamiento de los Baradit. Un segundo tema que aparece muy vinculado con esto es la creación metafórica. Y creo que también en este ejemplo de Roosevelt está el caballero, la lady, la pecera, que son imágenes muy centrales referidas a la subjetividad de la paciente. Esto no tiene nada que ver con la creación literaria, creo que hay algo que tiene que ver con el proceso metafórico de la interpretación psicoanalítica. Y bueno, eso me llevó a una línea de reflexión en relación al tema de la metáfora en psicoanálisis. Ahora, un tercer tema, que no sé si toca algo de lo que Janine planteó, es el que tiene que ver con el tema de la segunda mirada sobre el campo. Me parece que es un tema que ha sido poco explorado y que en realidad tiene que ver con toda la elaboración-posesión, pero también con la elaboración de la teoría analítica a través del tiempo. Y ahí yo creo que el analista pasa con la segunda mirada de un modo evocativo de contactarse con el paciente a un modo reflexivo crítico en relación a los límites, a los problemas clínicos, a los problemáticos,
los límites de las teorías en la explicación de los hechos clínicos. Y bueno, y en realidad nos trae el tema de cómo surge el conocimiento psicoanalítico. Creo que cómo surge la teorización psicoanalítica, y este ha sido uno de los temas que, bueno, he desarrollado en el último tiempo. Y he visto que un punto muy importante es cómo el analista, aún en la sesión y con posterioridad a la misma y a través del tiempo, puede detectar ciertos problemas de la práctica clínica. Bueno, uno es este de cómo se introduce la realidad en la sesión, cómo la trabajan analista y paciente, lo que de alguna manera escapa al vínculo transferencial, como distintos problemas clínicos, pero que me parece que la noción de campo y de campo dinámico permite esta doble aproximación, una implicación muy directa con el paciente, que es de alguna manera lo que estaba en la esencia del pensamiento de Loparanché, una implicación muy directa que genera determinadas representaciones de la intersubjetividad, y al mismo tiempo es la posibilidad de mirar de afuera qué sucedió. Y me parece que este aspecto está poco explicado. ¿Qué quiere decir observador participante? ¿Cómo surgen en la mente del analista las inquietudes a ser investigadas? ¿Cómo surge el espíritu crítico que le permite plantear distintas hipótesis alternativas sobre su práctica? Creo que el libro bueno, del cual han hecho la presentación hoy, muestra una enorme diversidad de aproximaciones, muestra lo que de alguna manera es lo teórico. Creo que, bueno, referir de alguna manera cómo surge hoy en día el conocimiento psicoanalítico, cómo se retoman problemas clínicos planteados, como este, es la identificación proyectiva, cómo lo vemos hoy en día a través del tiempo, cómo se enriquece con otros aportes, con otras consideraciones. Creo que este es un desafío que deja planteado de manera prospectiva la teoría del campo. Bueno, seguí en línea. Ahora vamos a darle lugar a Roberto Maruco. Bueno, Roberto, tenemos la palabra. Bueno, buenos días. A mí también el sumergirme en el tema este del campo de los Balanchés me trajo muchas reminiscencias y pensamientos actuales. Las reminiscencias tienen que ver con algún recordatorio que quiero hacer, la importancia de Pillon en el psicoanálisis argentino, la importancia de Pillon y de los discípulos de Pillon, Lieberman con el tema en términos de la comunicación entre paciente y analista, donde ya hablaba de una teoría del campo, Greenberg con los conceptos de identificación proyectiva y contraidentificación, Racker con los mismos conceptos en relación a la transferencia, Green en el concierto del psicoanálisis internacional también,
García Baraco entre nosotros, quiero decir, hay mucha gente, sí que estoy dejando gente atrás. Pero lo que quiero sí ahora marcar con respecto a los Balanger es que tomaron una impronta, una importación conceptual muy importante fuera del campo analítico bipersonal. Tomaron a Merleau-Ponty como fenomenólogo, que eran discípulos, digamos, de la obra de Merleau-Ponty, y tomaron a Kurt Lewin. Kurt Lewin era un operador de grupos que había descubierto algo muy sencillo, que un grupo era más que la suma de sus miembros. Miren qué detalle pequeño y sin embargo tan fundamental. El grupo es más que la suma de sus miembros, con lo cual los Balanger se introducen en pensar que el campo es más que la suma de los miembros. Digo, esto está implícito en las aportaciones de los Balanger. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, esto dio pie, obviamente, al desarrollo de los grupos, al desarrollo de lo vincular con las diferencias que planteó Janine. Pero, digo, a mí me parece que hay otra cosa importante que yo quiero recalcar. Freud, 1937. Análisis terminable e interminable, síntesis final de sus aportaciones al psicoanálisis terapéutico. Límites del psicoanálisis. ¿Cuáles son los límites para Freud? El hiperpoder de la pulsión. Hiperpoder de la pulsión, lo cuantitativo, dice Freud. Me olvidé de lo cuantitativo y ahora me doy cuenta al final de todo mi trabajo que es importante. ¿Y qué es lo otro importante? Los traumas que recibe el yo en las partes primarias de su desarrollo, las alteraciones del yo. ¿Y cuál es el otro factor importante que hace obstáculo al psicoanálisis? La pulsión de muerte. Y en esos 7 capítulos de análisis terminable y interminable dedica un capítulo a la persona del analista. Pobre diablo, ¿cómo hace este analista, para esta persona del analista, para ocuparse del futuro del psicoanálisis que tiene que ver con los bloqueos, con los impases, con las detenciones del análisis? Aparece Melanie Klein, que le da a la pulsión un contenido objetal. Toda la teoría kleiniana hace hincapié en la relación de la pulsión con el objeto, la relación objetal de entrada. Los Balanger me parece que marcan para nosotros un cambio que es este. No solo el analista es un espejo que va a devolver contra transferencia mediante lo que identificó proyectivamente en el analista el paciente, y de esa manera se resuelven las proyecciones del paciente de su mundo interno, sino que los Balanger incluyen algo importante, algo que algo común a los dos miembros se forma. Ya no es la fantasía inconsciente del paciente como corolario mental de los instintos, como diría Melanie Klein. No, se trata de una fantasía común creada entre los dos. ¿Esto qué grafica en psicoanálisis? La importancia del encuentro, con el otro. Zona creativa, pero de disconfort. Ya no estoy cómodo en mi sillón, sentado, mirando para cualquier lado, escuchando lo que dice el paciente y haciendo de vez en cuando alguna interpretación acertada, ingeniosa, importante que produce un insight. Soy un individuo comprometido con un encuentro. A partir de este pensamiento de los Balanger surgen muchas creaciones. La quimera en Michel de Mizan, en Francia, surge una revalidación de los conceptos de Bion, de los supuestos básicos de Bion, surge después el concepto de Nagel, que va a desarrollar ahora Cazorla, y surgen, les voy a decir, para mí, 2 conceptos que los Balanger me estimularon a repensar. Uno es repensar a partir de esto la persona del analista, no la función analítica solamente, no la abstracción del analista, la persona del analista. Investigando la persona del analista en un grupo que teníamos, donde estaba Alejandra y otros colegas, presentamos un trabajo en el Congreso de
San Francisco sobre la persona del analista y la función analítica. Y esto de los Beranger, les digo, porque me llevó a pensar, los Beranger tienen que haber incluido de algún modo a la persona del analista. Y buscando en Freud, encuentro esto. En Dora Freud dice, hay algo que se llama la singularidad real del analista. Singularidad real. Entonces dice, las transferencias son repeticiones de clichés que son comunes y habituales, pero hay otros que sufren una transformación, se corrigen, se reeditan como transformaciones cuando se apoyan en la singularidad real del analista. La pucha, digo, es como para pensar. Pero entonces, yo no estoy ahí, independiente de lo que soy. Soy Norberto Maruco, estoy casado, tengo hijos, me gusta el fútbol, lo que sea. Digo, todo eso, mi ideología, mi vida, juega un papel. Ese papel no es menor. Es para Freud el papel donde la pulsión vía transferencia se acomoda con eso personal del analista y produce ¿qué? Una revisión corregida que implica una nueva simbolización. Pero entonces, lo que planteaban los Beranger, les voy a contar un recuerdo. Cuando yo era director de la revista, Beranger estaba preocupado por sacar un quinto objeto, o sea, el objeto externo. No solo el objeto interno, el objeto parcial, el objeto completo, sino el objeto externo. Era una decisión teórica que estaba tomando. Pero bueno, lo que yo les decía recién. Entonces, la persona del analista incluye en un encuentro dinámico con el paciente y encuentra en la noción del campo una vía de desarrollo. No es lo mismo un analista A que un analista B. Y las condiciones de analizabilidad van a depender de esto. ¿Tengo todavía? Otro punto que quiero mostrarles. Con respecto a los Beranger y a sus aportes en relación a mi preocupación, me parece que los Beranger tienen una influencia, han tenido una influencia, han leído muy bien a Freud, obviamente, han leído muy bien a Melanie Klein, han leído a Lacan, además de otros autores. Pero digo, la influencia kleiniana de los Beranger a mí me aportaron la recuperación de la importancia de lo materno en el campo analítico. Lo materno en lo vincular, no solo la ley paterna, sino la importancia de lo materno, fuente, por otro lado, de la mayor posibilidad de sugestión y de hipnosis en nosotros, en nuestros individuos. Entonces digo, ¿qué es lo que me preocupa o me interesa del proyecto de los Beranger? Incluir cada vez más al otro, cada vez más que esa fantasía inconsciente básica se transforma en el encuentro de dos inconscientes y que aquello que Freud decía que no podíamos poder resolver, que era la cantidad de la pulsión y los traumas tempranos, se puedan resolver en el análisis de lo arcaico que va a provocar al analista, lo va a impulsar a ofrecer no solo su razonamiento consciente, su interpretación teórica, sino sus afectos movilizados desde un inconsciente que nunca fue analizado en el analista. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar un espacio. Bueno, vamos entonces ahora a abrir un espacio de 10 minutos para que entre los cuatro autores puedan dialogar, intercambiar ideas, pensamientos. Jean-Marc, ¿vos querés decir algo? Sí, antes de relanzar la discusión entre los cuatro colegas, me gustaría hacer una pequeña puntuación casi en términos de campo para también relanzar algo a partir de allí. Y me parece que al escucharlo a los cuatro surgió un personaje en el campo que podríamos llamar el intruso, y que en el caso de Sonia, en aquel sueño o en aquella pesadilla que no puede asociar, hay este temor a que el intruso entre, y de alguna manera Janine
hablando de profanar lo sacralizado, más bien plantea dejar entrar a los intrusos. Creo que esto puede entonces también relanzar una pregunta acerca de lo que es la teoría implícita y diferenciarlo de la teoría como baluarte. ¿En qué medida aquello que puede ser parte de la mente del analista también podría en algún momento ser baluarte? Y entonces preguntarnos hoy en esta mesa, vigencia, homenaje o revisitación en relación al tema del campo, para relanzar la pregunta. Creo que hemos agarrado distintas líneas. Yo le paso mi homenaje a los Baranger es hacer algo distinto a lo que han hecho ellos. Es decir, pensar que ha sido un momento súper creativo el de ellos, pero que pasaron ya muchos años, muchas cosas en el mundo, y para mí un escrito como José Freud mismo me son importantes siempre y cuando me ayudan a pensar algo distinto, no a seguir con ellos. Entonces creo que ahí yo tendría mi pequeña diferencia con Maruco, por ejemplo, que sería el lugar, cómo se conceptualiza el otro. El otro de los Baranger no es el otro con una alteridad irreducible, sino un otro que también Freud lo diría, no es una novedad de ellos, pero un otro que no toma en cuenta aquello que sucede, que se impone y que no es abarcado por identificaciones cualquiera sean. El modelo del semejante, complejo del semejante, fue muy importante en su momento cuando Freud lo pensó, 1895, que estamos en 2018. Entonces, lo semejante es importante en la medida que anula la realidad externa que no puede ser abarcada en ese momento. La identificación también. Yo lo sé porque pienso igual que vos. Nunca se puede pensar igual que el otro. Yo soy un poco fanática con el entusiasmo cuando hablo, pero pienso que realmente en esta época, cuando yo hablo del intruso, el intruso es la realidad que no es creada por nosotros. Entonces me parece que hemos creado pacientes durante muchos años que creyeron que la realidad era nada más que proyección de ellos, que no existía como material ajeno, sino como algo que, bueno, se podía modificar con el análisis. Cuestión de omnipotencia tremenda por parte de los analistas, que hemos creado pacientes que creyeron que, bueno, la lluvia la producen ellos, y si no, no importa, no hablemos de la sociedad y de la realidad externa. Entonces, yo soy fanática de que por lo menos le demos lugar a una realidad externa que no es reducible a ninguna modelo de fantasía inconsciente. Por lo cual, creo que el campo tiene algo estructural, algo limitante, que no abre la puerta a todo lo que implica las aperturas que nos hacen sensibles a lo que está sucediendo. Yo creo que tú no eres fanática, el fanático quiere eliminar al otro, ¿no? Entonces no se trata bien segura de lo que piensas, y eso es muy bueno para que nos haga pensar. Pero yo les confieso que cuando fui invitado, nosotros estábamos en Brasil con dos intrusos que entraban en el campo, Lula y Bolsonaro. Era terrible, y ustedes han pasado por eso aquí muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con la realidad social? Yo atendía una paciente ahí fanática por Lula a las 10 y un paciente fanático por Bolsonaro a las 11, y claro, y yo tengo mis opiniones, yo también soy una persona, ¿no? Yo creo que tenemos que teorizar más eso. Yo no sé, yo creo que es imposible, y estoy de acuerdo con Maruco, es imposible
que todo esto no influye en el campo analítico. Aunque yo intente hacer interpretaciones sobre lo que está ocurriendo en la dupla, mi tono de voz, mi silencio, la manera como yo respondo, la manera como yo escucho, va a revelar mi inconsciente, va a revelar más o menos lo que yo pienso. Entonces estamos respondiendo a tu pregunta. Estamos haciendo un homenaje a Beranger, pero también los Berangeros trajeron una serie de ideas que estamos desarrollando, que necesitamos desarrollar. Yo escribí alguna cosita más sobre los valores, son 3 párrafos, y para complementar un poco mi presentación, a hablar de la complejidad, el problema de la complejidad, que es lo que estamos trabajando, toda la sociedad, todas las ciencias están trabajando con la idea de complejidad. Y seguro que los Beranger fueron precursores, con Merleau-Ponty, con Kurzweil y con todos los otros, ¿no?, de lo que hoy investigadores de varias áreas hoy llamamos complejidad. La etimología de complejidad es tejer en conjuntos, abrazar juntos, del latín complexos, lo que rodea, lo que incluye, participio pasado de complecte, rodear, abrazar, juntos, tejer juntos, entrelazar juntos, más que 2 personas. En la complejidad, cualquier cambio o movimiento en cualquier punto de un semejante, de un campo, induce necesariamente cambios en todos los demás puntos del mismo. Y no puede darse cambio alguno en cualquiera de los puntos sin la participación de los demás. Los términos causa y efecto dejan de tener sentido, dado que cualquier suceso que se dé en el campo debe verse necesariamente como expresión de la totalidad de este. Los Beranger no dicen eso, pero ahora eso se va desarrollando y hay una teoría fuerte por detrás. De esta forma verificamos que todo se conecta, que nada pasa en el campo y en la vida sin que sea influenciado por el otro. Y ese otro influencia el primero y así por delante. Estamos frente a una red en que los elementos están en constante movimiento y ese movimiento al mismo tiempo es fruto del movimiento del constante. Evidentemente el observador hace parte del campo y la observación objetiva pierde su supuesto poder. Y eso se complica con lo que Maruco nos trajo. El observador es participante y está implicado. El analista está implicado en todo lo que pasa. La complejidad tiene ciertas normas. Janine ya nos llamó la atención. Yo separé apenas 2. Los principios de la incertidumbre y de la incompletud. Nos muestra que la observación será siempre provisoria, incerta, parcial y transitoria. Aquello que es observado mientras es observado ya se transformó. Tanto por estar en constante movimiento, porque el propio proceso de observación ya transformó al observado. No será posible tampoco decidir sobre el grado de influencia del observador en lo que es observado y viceversa. A veces la supuesta paralisía del campo nada más es que la paralisía de la capacidad del observador de transitar por variados vértices de observación. Entonces tenemos que funcionar como una antena parabólica. Estamos siempre intentando observar los fenómenos del campo, principalmente los fenómenos del campo que están escondidos. Ayer yo hablaba del modelo del teatro, que Janine trajo de las escenas, porque el analista tiene que ser al mismo tiempo
personaje, coautor, director, crítico teatral y iluminador de todo lo que pasa en el campo. Para terminar, ahí sí tenemos un trabajo muy interesante. ¿Qué funciones determinado analista imagina para el campo? Porque cada uno de nosotros tiene su propio campo. Podemos usar conscientemente el campo de los Balanger, el campo de los relacionales norteamericanos, que empezó con Sullivan, el campo de los ferros, el campo de los... hay varios campos, sí, hay varios campos teóricamente. Y tenemos el campo implícito que es nuestro. Nosotros montamos un campo implícito. Como yo les decía ayer, el campo o el encuadre, hay que diferenciar los dos. El campo es producto de lo que yo creo que es psicoanálisis. Yo escojo un campo donde yo creo que voy a hacer psicoanálisis. Si psicoanálisis es diferente del otro, el otro va a escoger otro campo, que es útil seguro. Cada uno, ella es la persona que analiza toda su experiencia. Entonces, la última frase es eso. Podemos investigar qué funciones determinado analista imagina para el campo y qué factores hacen con que este psicoanalista haya escogido vértices de observación que determinan estas funciones. Sí, unos comentarios. Coincido mucho con lo que dijo Cazorla, pero quiero plantear otro punto. Después me voy a referir a lo de Janine. Pero me parece que cuando Cazorla dice cada uno tiene su campo, creo que es cierto. Lo que yo insisto es en plantearnos una problemática que es tratar de incluir dentro de esos campos personales con que cada uno define su actividad psicoanalítica, la mayor cantidad de elementos del campo que puedan ser productivos para la cura. Otra vez lo de la caja de herramientas. Cuando yo puedo utilizar, supongamos que Cazorla representaba el enagmen, si yo puedo incluir en mi campo, importar de manera adecuada el concepto de enagmen, yo tengo una manera de poder pensar el psicoanálisis que yo desarrollo de una manera no solo más creativa para mí, más productiva para el paciente. Vuelvo a lo de Janine. Cuando Janine dice que lo que yo planteé es distinto, yo en realidad soy un analista que hace muchos años que viene proponiendo la existencia de la realidad externa como una existencia así. La planteé como una cuarta instancia del psiquismo de la realidad externa. Pero digo, uno lo puede sintetizar más claramente, por lo menos para mí, en esto. El objeto es el objeto kleiniano. El otro es el otro de la realidad exterior, podríamos decir. Ese otro de la realidad exterior tiene pulsiones. No soy yo que lo creo. Eso fue un concepto filosófico de un momento que el psicoanálisis importó, donde la realidad la creaba uno. Ahora resulta que podemos importar otro. La realidad nos crea a nosotros. Y lo que es una dialéctica entre lo que yo creo y lo que el otro crea, lo que yo proyecto y lo que el otro proyecta en mí. Entonces, yo lo que digo es que todo esto nos permitiría, si lo discutimos y lo incorporamos adecuadamente, un psicoanálisis más amplio que nos permita meternos en escena. O sea, lo voy a decir claramente, cuando uno analiza a un paciente que tiene dificultades con su pareja, y uno atribuye esas dificultades con una pareja a las proyecciones que el paciente hace de su mundo interno en la pareja, está viendo una parte limitada de la situación de su mundo, ese mundo intrapsíquico que está viendo, no está viendo el mundo intersubjetivo. En el mundo intersubjetivo hay también una acción del otro que produce efectos en el sujeto, del mismo modo que el paciente produce efectos en uno y que uno produce efectos en el paciente. Entonces yo digo, todo esto me lleva a mí a una preocupación, a un problema, que es plantear que en las patologías de hoy no hay un concepto que está primando, que es más que el proceso, la importancia de los encuentros analíticos. Encuentros analíticos donde se ve
este encuentro intersubjetivo con una posibilidad de escucha de lo intrasísmico. Beatriz, te podemos dar la palabra a ti, unos minutitos breves, así entonces ya podemos abrir entonces el diálogo con el público, los que quieran ir Janine. Sí, yo lo que creo es que lo que hemos variado es que no se puede tomar la concepción de Baranché de manera reduccionista. Por ejemplo, la idea de todo es fantasía inconsciente. Creo que ese aspecto ha variado enormemente. La idea de vínculo, que en realidad era muy compleja ya en Guillón, porque incluía la realidad externa, se ha ampliado lo que dice Maruco. Bueno, estamos implicados, estamos con nuestra experiencia, con todo lo que somos. Entonces, el foco, de todas maneras, el foco de los Balanché en algo inconsciente en el análisis, me parece que es muy válido y lo diferencia muchas veces del psicoanálisis relacional o de otros enfoques que toman también lo intersubjetivo. Entonces, ese aspecto me parece válido, pero tomado de una manera no reduccionista y viendo la enorme vigilidad y que no es inmediato. Puede haber momentos de comunicación inmediata del inconsciente y consciente, pero en realidad está mediado por muchos aspectos de la realidad. El otro tema es el de los vínculos externos, que es lo que toma Maruco. Creo que hoy en día vemos los vínculos externos tienen en sí mismo una consistencia o no tienen consistencia, y esto es indicador de patología, que no depende de cómo se viven solamente, ¿no? Ahora, yo volvería de todas maneras a lo fenomenológico, a la idea del campo, que en realidad, porque los Balanché cambiaron de enfoque teórico a través del tiempo, volvieron a sus primeras teorizaciones. Entonces me parece que esto es muy importante. Cómo incluir entonces en la idea del campo, toda su complejidad y distintas conceptualizaciones sobre el mismo. Ahí, está como teorismo, como concebimos. Creo que la observación en la sesión es una cosa, y la elaboración que los analistas hacemos a través del tiempo de ciertas experiencias en el campo analítico, es decir, creo que la idea de campo tiene esa doble perspectiva, la implicación en un vínculo, pero también la reflexión, la mirada sobre un campo de observación después de la sesión. Y me parece como los problemas que mencionaba Casorba y Janine, cómo incluimos realidades superpuestas, pero muchas veces eso implica un autoanálisis, una disposición al autoanálisis después de la sesión. Y abrimos, por favor, las preguntas. ¿Por qué no la abrimos al público? La abrimos al público. Ok, entonces abrimos las preguntas con el público. Sería Luis Vázquez, Arne Mirovsky, Virginia Ungar. Bueno, en principio muchísimas gracias por los trabajos, por el material clínico, que me parece que fue ilustrativo de lo que después fueron desarrollando teóricamente, con esa disparidad entre esa paciente tan educada, tan amable, con esa otra escena que aparece posteriormente, ¿no? Simplemente yo escuchando a Janine sobre todo, ¿no? Me vino a la memoria esto que Bion dice de que todo encuentro implica una turbulencia.
implica una turbulencia emocional. Es decir, que el problema que se plantea es cuando lo real aparece, ¿no? Cuando aquello disruptivo aparece, ¿qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué hacemos con lo que con nada podemos hacer? Porque hay cierta realidad con Bolsonaro, con Lula, con Cristina y con Macri, nada podemos hacer en principio en la sesión, o sí podemos hacer algo. Algo que pasaría por el lado de las escenas, de la comprensión, del entendimiento, del procesamiento de esta realidad que no podemos manejar. Entonces, simplemente eso, agradecer y hacer esta pregunta. ¿Qué hacemos con las turbulencias que son, por un lado, creativas y por otro lado, militantes? ¿Cómo trabajamos productivamente, dijo Maruco, con la cura? Porque también tenemos que trabajar sobre un campo y producir saber, producir acción, producir transformación. Gracias. Vamos con esta primera ronda de preguntas. Sean, por favor, concisos con las preguntas, así podemos tener tiempo todos. Sí, en realidad no voy a preguntar, quiero hacer un comentario lo más breve posible sobre lo productivo que es este encuentro, esta propuesta de ustedes de pensamiento psicoanalítico latinoamericano, la idea de revisitar conceptos que ya son clásicos como el de campo de los Baranger. Me parece importante recordar que las teorías no crecen si no es a partir de lo que dejan abierto otras, y las mismas teorías también pueden ser base para nuevas teorizaciones solo si salen de algún lugar de resquicio. Lo que dijo Janine, que para ella en este momento la teoría del campo le resulta, supongo que quiere ser algo cerrado, como presentado como algo cerrado. Yo creo que encontrarle el punto donde puede no haber consistencia es el lugar donde puede ser creativo. Yo rápidamente me parece que simplifico mucho, pero si el psicoanálisis en un momento estuvo centrado en aquello que le sucedía al paciente, para luego ser extendido a través de la contratransferencia, etc., aquello que le pasa a la mente del analista, para mí en un segundo momento creo que el concepto es el concepto de los Baranger, el que abre a la idea de aquello que pasa en el encuentro. También creo que esta teoría no hay que hacer, Janine creo que va a estar de acuerdo, no es necesario hacerla compatible con la teoría del vínculo, del desarrollo vincular de Janine, de Isidoro, de otros autores, con tampoco la teoría del vínculo de Bion. Me parece que dentro de la complejidad lo que es importante es poder trabajar sobre las diferencias, no tratar de rápidamente producir semejanza. Creo que en este momento el psicoanálisis no puede estar ajeno al contexto. El contexto cultural, económico y la situación del mundo y de cada país. Si en el psicoanálisis se pudiera hacer algo que yo creo que tiene que tener una voz en lo que pasa en el mundo y en la cultura del momento, en las dificultades, después vamos a hablar en el otro panel, pero si de esta grieta, Bolsonaro, Lula, Cristina, etcétera, Cristina, Macri, se pudiera encontrar algo más creativo que ponerse de un lado o del otro y problematizarse, preguntarse, ahí me parece que está el futuro. Y como lo personal es político, yo creo que al entrar lo personal no puede dejar de entrar lo político. Gracias. Carlos de Miranda, creo, como Virginia, las teorías aparecen más en los desencuentros que los encuentros, ¿no? Que son reactivas de alguna manera. Creo que estamos en un momento de cambio de paradigma y la posibilidad, realmente de hace una década quizá, porque nos hemos olvidado de Ferenczi un poco, pero estamos en un momento de cambio de paradigma importante. Esto de que los encuentros proponen escenas
traen dos cuestiones que no podemos dejar de lado. Uno es la subjetividad del analista. Aparece con todo la subjetividad del analista, que lo quisimos dejar de lado a través de un analista mucho más distante. Hoy somos más participantes observadores que observadores participantes. Y otra cuestión que no la podemos dejar de lado es cómo aparece la realidad. Esto les agradezco a los cuatro la posibilidad de plantear esta cuestión, ¿no? Ahora, estas cosas creo que nos llevan a revisar las cuestiones básicas de las motivaciones, ¿qué motiva lo psíquico finalmente? ¿Sigue siendo solamente el deseo, como Freud lo plantea en la interpretación de los sueños en el 1900? ¿O tenemos que agregarle justamente como motivación la realidad, la acción, lo traumático, el acontecimiento y el contexto? Gracias. Yo soy Tony Larriaga de APA y de Porto Alegre. Bueno, me gustó mucho la presentación de ustedes. Yo quería compartir una experiencia que me parece que pocos la hacemos, que es el psicoanálisis en una ciudad chica. Yo viajo hace muchos años a un lugar que además de mi ciudad natal, y entonces el problema del exterior y de la persona del analista están todo el tiempo en juego. Claro. Porque la gente trae todos los amigos adentro de mi consultorio, no físicamente. Y el ataque al psicoanálisis, el ataque al dinero, cómo gastas esto con esto. Yo tengo que enfrentarme con este embate y fui remodelando mis encuadres. Yo trabajo con múltiples encuadres, trabajo con parejas, familias, grupos, pero la parte del exterior y de la persona real del analista, además porque soy de esta ciudad, realmente fue, por un lado, muy motivante y ya venía gente, llegaba gente transferenciada, digamos, llegaban ya, porque fulano sí, dijo que ustedes vuelven y llevan así. Pero la interferencia, cuando pasa algo que va mal, en realidad el ataque es violento, y eso entra dentro de la consulta, entra. O sea, mi campo analítico es muy amplio. A veces tengo la sensación que trabajo en la plaza central. Quería compartir eso, porque es que de la ciudad grande, ¿no? Y la ciudad chica es todo pueblo chico y infierno grande. Es muy complejo. Es así. Bueno, vamos dando posibilidades. Bueno, ok. Entonces les planteamos hubo también los señores autores haciendo sus comentarios. Ahora sí, Ana Cornilio. Pero yo les quiero agradecer la mesa, porque si bien uno puede ver esto como distintos vértices hacia un mismo tema, también pienso que hace falta animarse a intrusionar, como hizo la doctora Puget. Y creo que todos los que están en la mesa están estos vértices. Pero la doctora Puget me hace acordar, y le quiero agradecer muchísimo, a algunos conceptos del guión. No tanto el guión kleineriano, sino el guión que vino después, el que trabajaba desde las matemáticas topológicas, desde la física cuántica. Y entonces Bion decía, el campo puede ser muy estrecho si es tridimensional, que creo que es el campo de los Baranchel, que es riquísimo, pero es tridimensional. El campo para Bion es multidimensional y en la misma sesión se trabajan varias dimensiones. Por eso es que Bion trae muy a menudo, y en su práctica clínica está abierto el campo, hacia los pensamientos sin pensador, que traen los cambios catastróficos que intrusionan, que rompen el consenso. Y en ese sentido le quiero agradecer a la doctora Puget, porque es una forma de elaborar más este tema, trayendo las escenas intrusivas.
en el campo que no podemos dejar de lado, ¿no? Gracias a todos. Bueno, el tiempo es tirano, así que le voy a dar la palabra a los autores, comenzando por Beatriz, desde Montevideo, como para que puedan hacer algunos comentarios y lamentablemente después ya tendremos que ir cerrando la mesa. Adelante, Beatriz. Sí, va a ser un comentario breve, pero me parece que el carácter inspirador de una teoría, concepción, me parece que se evalúa por lo que tomamos de esa concepción y también lo que nos apartamos o entendemos o cuestionamos de esa concepción. Y yo creo que en realidad la concepción tanto del campo como de la situación analítica y del vínculo tal cual lo he concebido abren una enormidad de desarrollos desde el punto de vista fenomenológico en la sesión por su gran complejidad y también en la conceptualización de cómo surge el conocimiento psicoanalítico, cómo han surgido nociones a partir de estos presupuestos. Y sí, ahora me vino, ya que mencionaron a Bion, la grilla de Bion, cómo también estas conceptualizaciones suponen distintos niveles, distintas perspectivas y cómo incluir distintas perspectivas del psicoanálisis contemporáneo en la visión de la situación analítica. Me parece que el foco de los Balanchine, y en esto estoy totalmente de acuerdo, es cómo partimos de la mitad, cómo partimos del fenómeno, cómo partimos del campo de observación, que también incluye, por supuesto, la realidad en que vivimos, el contexto, y cómo lo conceptualizamos teniendo en cuenta diferentes realidades, contextos, historias culturales, tradiciones psicoanalíticas. Pero la base clínica, ¿no? Me parece que, bueno, reflexionar en esto. Tenemos que acá 2 minutos para Norberto, 2 minutos para Janine, 2 minutos para Rubén y cerramos. 1 minuto, me están diciendo acá. 1 minuto. Bueno, con respecto a lo voy a sintetizar lo que quiero decir en relación a lo que preguntó Carlos Cumilotti. Me parece que dijo una cosa importante, me parece que el deseo no es hoy, en el 2018, la única fuente de la motivación psíquica. Otra fuente de la motivación psíquica es la pesadilla. Es lo que Freud descubre en Más allá del principio del placer. Argentina vive una pesadilla, Brasil vive una pesadilla. Ahora, ¿esa pesadilla es producto solo de la realidad exterior o es producto también de mis pulsiones? Si es producto de las dos cosas, yo tengo que tener mucho cuidado y una cierta abstención ética en un pronunciamiento o solo sobre la pulsión o solo sobre la realidad. Este es el camino que empezaron los Balanchine como punto de partida y no como punto de llegada. Muchas gracias, Roberto. Dos puntos. Creo que lo que produce estímulo y tal vez problemas psíquicos no es solo la pulsión, esto que voy a decir va a ser espantoso, es otra entidad que es entre dos sujetos que no pasa por la pulsión, la fuerza que circula entre dos otros diferentes. El otro punto es lo que planteó Cazorla, es el gran capítulo de cómo trabajamos en una sesión las opiniones nuestras y de nuestros pacientes. No me importa si es Bolsonaro o quien sea, me importa saber que yo tengo mucha dificultad personalmente y carezco de herramientas para cuestionar la opinión de un paciente y cómo se construye y cuestionar las mías. Cuando lo cuestiono soy burda, porque lo cuestionan en directo
cómo se construye ese pensamiento. Creo que tenemos un gran capítulo que es las opiniones del psicoanalista, las opiniones de nuestros pacientes, que no son fantasías, sino opiniones. Cómo se trabaja una opinión en una sesión y si es posible trabajarla sin que el paciente nos lleve a pensar si somos de tal partido o de tal otro. Eso no interesa. Pero es muy difícil porque tenemos también opiniones nuestras. Entonces, ¿cómo se coteja opiniones? Ya no estamos en el terreno de la fantasía ni de muchas cosas que se dicen en el psicoanálisis, sino que estamos totalmente vírgenes para saber cómo trabajar lo que llamo yo la realidad social, que no necesariamente es Bolsonaro o Lula, sino que es la realidad diaria. Un hombre que duerme en la calle, ¿cómo se comenta? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo influencia en una sesión? ¿Cómo se trabaja ese tema en una sesión? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo se opina? Y nos pasamos el día opinando. En las instituciones también tenemos micro situaciones políticas y que también se llenan de opiniones. A mí me llama terriblemente la atención cómo un comentario cualquiera acerca de otra persona se transforma en una opinión. Y que es dramático a veces. Uno dice, uy, esta persona no me gusta. Ah, entonces no sirve. Bueno, y circula. Janine dijo que no sirve. Y yo no dije nada, solo que dije no me gusta. Bueno, eso es un gran capítulo. Yo creo que esta idea de campo analítico, todo lo que yo oigo, todo lo que yo aprendí con los colegas, me hizo pensar, primero, tenemos que llevar en cuenta nuestra subjetividad hasta ahí. Yo creo que nosotros no sabemos lo que pasa con el paciente, ni sabemos lo que pasa en el campo analítico, sabemos lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros solamente podemos observar a nosotros, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es cada vez más una autoobservación de lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que todo esto nos lleva a un punto importante, que es el problema ético, la ética. Para que un analista trabaje y tenga que objetivar su subjetividad, él tiene que estar muy seguro de su ética. Y ustedes saben que la ética no es una cosa que se aprende, se puede desarrollar, pero puede desarrollarse en las instituciones psicoanalíticas. Entonces, saber qué estamos haciendo es éticamente no necesario, indispensable. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Eso es ético. Bueno, muchísimas gracias a todos.